encontrarás. Escuchando las palabras de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, Una nueva y gran familia encontrarás. si eres joven o casado, si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este nuestro tiempo especial con el Señor. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente reunidos en su nombre, sabiendo que Él es el importante, Él es el que preside nuestro tiempo juntos y Él es el motivo de nuestra convocatoria. Le damos muchas gracias por cada hogar, por cada familia que se está sumando a esta transmisión y bendecimos al Señor por cada corazón dispuesto, por cada corazón interesado en su palabra y en escuchar su voz, en recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta oportunidad y también que tengamos nosotros esa voluntad determinada para estar pendientes, para atender lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Bendecimos al Señor, pues, por cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por su asistencia, por su compañía, y queremos invitarles a que juntos pongamos nuestro tiempo delante de nuestro Padre Celestial, de manera que podemos inclinar nuestro corazón delante del Señor para decirle: Padre, gracias. Gracias por este tiempo hermoso que nos permites disfrutar en este inicio de lo que llamamos primavera, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú tienes bendición, así como nos podemos gozar y alegrar del florecimiento, de los inicios de vida, de las diferentes manifestaciones que a través de la naturaleza tú nos expresas, de tu amor, de tu cuidado por cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, pues, porque podemos disfrutar este tiempo juntos. Queremos rogarte, Señor, que tú te glorifiques en medio de nosotros, que todos nosotros podamos tener una actitud correcta delante de ti, sabiendo que el principal eres tú, el que preside este tiempo eres tú, Señor, y quien es importante escuchar eres tú, es a ti, y te damos por eso muchas gracias. Bendecimos también, Señor, cualquier lugar donde se está compartiendo esta palabra a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Te damos gracias por cada hombre, mujer, joven, señorita, que está sirviéndote a ti y a la comunidad a la que pertenece a través de tu palabra. Sabemos, mi Dios, que tú quieres que México sea una nación para Cristo, independientemente de todas las circunstancias que pueda haber a nivel mundial. Tú deseas que cada nación pueda temerte a ti y cada nación pueda honrarte a ti y reconocerte como el autor de la vida. Te damos pues muchas gracias por esto y te rogamos que bendigas México con un gobierno temeroso de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos pues muchas gracias por darnos la oportunidad de bendecir tu nombre y recibir tu palabra. Ahora, Señor, queremos rogarte que recibas este canto que queremos expresar con todo nuestro corazón. Gracias, bendito Padre. Amén. Bueno, pues vamos a alabar a nuestro Dios con su palabra. En esta ocasión con el capítulo primero del libro, del Evangelio, la versión del Evangelio escrita por Juan, que nos dice así:
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. La luz en las tinieblas resplandece, y estas no prevalece contra la luz. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Era en el principio con Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Era en el principio con Dios. Era en el principio con Dios. Así es, Señor. Así lo dice tu palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Aleluya. Gracias, bendito Padre Celestial. Gloria a su santísimo nombre. Nuestro mensaje en esta tarde se titula: Si los padres faltan, Dios sí está. Y todo esto en razón de una experiencia reciente de nuestra familia, en donde recibimos la visita de nuestro hijo menor con sus hijos, 4 lindos muchachos, y que teníamos exactamente 6 años de no recibirlos aquí en la casa a todos. Habían venido parcialmente, pero a todos fue un gusto verdaderamente recibirlos. Y pensando en eso, en lo que algunos llaman el síndrome del nido vacío, estaba yo considerando y el Señor me hizo notar que por un lado está
la sensación que como padres tenemos cuando nuestros hijos crecen y salen del hogar para formar sus propias familias idealmente, para ocuparse de sus estudios, en fin, tantas razones por las que los hijos abandonan el hogar familiar y que son parte de la vida, son parte del crecimiento de ellos, son parte del crecimiento de nosotros y que como adultos pues tenemos que asimilar con gusto, con alegría, con fe, por supuesto, pero pensando en el otro lado de la moneda, cuando los padres son los que salen del hogar, cuando los padres son los que se ausentan del hogar y generan un vacío en el corazón de sus hijos. En algunos casos es irremediable porque son accidentes, enfermedades, diferentes circunstancias por las que una persona puede simplemente ya no regresar a su casa. Pero hay otras que no son tan determinantes, que son simplemente por una decisión del padre o de la madre o aún de ambos para ausentarse y para alejarse de sus hijos. Entonces podría yo decir, un síndrome del nido vacío, pero al revés, en donde los que se supone que deberían de estar ahí para sustentar, para alimentar, para guardar el nido, pues simplemente ya no están. Y las circunstancias para los que se quedan solos, pues resultan demasiado agresivas en la mayoría de los casos. Si los padres faltan, Dios sí está. En mayo de 2025, la UNICEF publicó una estadística que señala que 140 millones de niños son abandonados por uno o ambos padres cada año. Y de estos, 40 millones son en América Latina. En México se ha identificado un aumento del 70% en los últimos años, desde recién nacidos hasta niños y niñas en edad temprana. El Instituto Interamericano del Niño señala en una publicación de septiembre de 2025 un aumento del 600% en las cifras de los últimos 14 años. Lo curioso es que a pesar del grave nivel de abandono parental que se ha registrado, no se tienen políticas de educación que adviertan a los jóvenes que inician lo que podríamos llamar su primavera sexual, del uso indiscriminado de su equipamiento reproductivo como simple motor de autocomplacencia, cuyo resultado es la paternidad precoz, la maternidad precoz, que es una gran parte del problema. Además de la anticultura de adultos perversos que utilizan menores para su complacencia, provocando también muchos abortos y nacimiento de personas que serán parte, lamentablemente, de las estadísticas de abandono a nivel global. Gracias a Dios, no es algo que pase desapercibido para nuestro Padre y Creador. Y podemos nosotros ver cuál es su razonamiento al respecto en el capítulo 27 del libro de Salmos. Ahí, el verso 10 nos declara contundentemente: podrían mi padre y mi madre abandonarme, pero tú, Señor, me recogerás. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Recordemos que evangelio significa buenas noticias. Y estas son buenas noticias. Y que no me salga alguien por ahí diciéndome: oye, pero eso no está en los evangelios, está en el libro de Salmos. Oye, las buenas noticias están de pasta a pasta en la Biblia. Las buenas noticias de Dios
para quienes le aman, para quienes lo buscan, para quienes lo anhelan de corazón. Entonces podrían mi padre y mi madre abandonarme, pero tú, Señor, me recogerás. Aleluya. El abandono parental es motivo de grandes heridas muy profundas del alma. El daño no siempre se advierte en el terreno físico. A veces es más fácil reconocerlo y advertirlo en el área emocional. Nos referimos al área física del ser humano porque a veces el abandono provoca inseguridad en los chicos que son abandonados y eso les lleva a tener una serie de disfunciones, llamémosle así, a nivel personal, a nivel fisiológico, que se pueden advertir cuando un chico de determinada edad, una chiquita de determinada edad, todavía mojan su cama, habiendo pasado ya por la edad propia de contener su necesidad de ir al baño. Y bueno, muchas veces esa es una expresión de una inseguridad provocada por cierto tipo de abandono parental. Bueno, hay padres presentes, bueno, permítanme decirles que decíamos, no siempre se advierte en el ámbito físico o fisiológico, sino que también es a veces más fácil reconocerlo en el área emocional, en el área espiritual o afectiva. Hay padres presentes físicamente, pero que se encuentran totalmente ausentes ante las necesidades básicas de sus hijos. Y no estamos hablando de comer o tener un vestido o tener un lugar donde estar de manera segura, sino estamos hablando ya de la necesidad de amor, la necesidad de comprensión, la necesidad de ser escuchados. Cuando los niños tienen alguna dificultad, algún problema, algún temor y necesitan ser escuchados por sus padres. Y a veces, lamentablemente, los padres están ausentes, aunque estén presentes en lo natural. Bien, entonces, hay padres presentes físicamente, pero se encuentran ausentes ante las necesidades básicas de sus hijos. David, el rey de Israel, quien expresó de parte de Dios esta importantísima declaración que acabamos de leer, expresa en ella una muy poderosa verdad. Aunque el abandono humano sea real, la aceptación y el cuidado de Dios por cada individuo es aún más real. Repito, aunque el abandono humano sea real, tangible, perceptible, la aceptación y el cuidado de Dios por cada individuo, por cada persona, por cada hombre y mujer creados en esta tierra, es más real, aún más real que lo que percibimos en cuanto al abandono en lo natural. No se trata, por supuesto, de minimizar el dolor en el corazón de quienes han sufrido de abandono, sino de destacar el poder restaurador del amor de nuestro Dios. Ante el abandono parental, lo primero que se afecta es la identidad personal. Si los padres faltan, Dios sí está. La identidad herida tiene su restauración solamente en Dios. Yo sé, hay cantidad de especialistas, profesionales de la psicología y de otras disciplinas de la conducta humana que pueden ayudar, que pueden proporcionar un cierto apoyo, una cierta metodología para que las personas que han sufrido un abandono y pérdida de identidad puedan recuperarla.
en cierta medida, pero el único que puede lograr que se recupere esa identidad al 100% es Dios, amados. Es Dios. En el individuo que sufre de abandono, surgen pensamientos de pérdida, de falta de valor, como aquel pensamiento de, pues no fui suficiente para mis padres, no me consideraron de valor, me abandonaron. Y con esos argumentos su identidad queda dañada, quebrantada, sin soporte moral. Y por eso es que la identidad se pierde. Y por eso es que vemos tantas y tantas personas hoy en día, no solamente jóvenes, sino también personas de cualquier edad, que han perdido su identidad y tratan de encontrarla en diferentes actitudes, en diferentes personas, en diferentes grupos, en diferentes actividades que desgraciadamente no siempre son positivas. Con esos argumentos su identidad queda dañada, quebrantada, decíamos, y sin soporte moral. En la palabra encontramos un ejemplo muy característico de este daño. El personaje se llama Mefiboset. Mefiboset, cuyo nombre significa destructor de la vergüenza, curioso nombre, fue hijo de Jonatán, el gran amigo de David. Fue hijo del rey Saúl y ayudó a David cuando su padre deseaba asesinarlo. A veces se preguntarían, ¿por qué Saúl, el rey de Israel, quería matar a David? Pues porque David era más popular. Simplemente por eso, David era más popular. Ciertamente Saúl fue un gran guerrero, pero David lo superó con con gran diferencia. Por mucho, podríamos decir. Por la palabra sabemos que Mefiboset sufrió un accidente que le dejó minusválido desde los 5 años de edad. Acabo de tener como visita a nuestros nietos. El más pequeño tiene ahorita ya cumplidos 7 años. Pero me pongo a pensar en su vida y por supuesto que lo recuerdo también con mis hijos, que ya son mayores, pero no mayores que yo, Pero lo veo con mi nieto, el menor, el más pequeño, de 7 años, que sería una tragedia que por alguna circunstancia él ya no contara con movimiento en sus piernas. Sería una verdadera tragedia. Y eso es lo que vivió Mefiboset. Al sufrir esa disminución de sus capacidades motrices, eso lo esclavizó a una vida de privaciones y rechazo, desde la caída del reinado de su abuelo y la muerte de su padre. Vamos al segundo libro de Samuel, por favor, en el capítulo 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 4. Ahí, a partir del párrafo número 4, la escritura nos dice lo siguiente. Jonatán, el hijo de Saúl, tenía un hijo, lisiado, que se llamaba Mefiboset. Cuando llegó a Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto, Mefiboset tenía 5 años de edad. Su nodriza, llena de miedo, lo tomó y huyó con él. Pero en su huida, el niño se le cayó y por eso quedó lisiado. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Nieto del rey. Y por una circunstancia desfavorable,
totalmente adversa, pues el pequeño pierde su facultad motriz. Ya cuando David ocupaba el trono de Israel, sucedió lo siguiente, y lo podemos ver también en el capítulo 2 del libro de Samuel, perdónenme, en el segundo libro de Samuel, el capítulo 9, poco más adelante de donde estuvimos hace un instante. En el capítulo 9, párrafo primero, nos dice: un día David preguntó, ¿queda todavía alguno de los descendientes de Saúl? En memoria de mi amigo Jonatán, quiero darle muestras de mi bondad. ¿Sí? David se preguntó, ¿queda todavía alguno de los descendientes de Saúl? Y eso fue una matazón terrible. En memoria de mi amigo Jonatán, porque Jonatán era un gran amigo de David. Recordemos que ya habíamos dicho que lo ayudó cuando su padre procuraba matarlo. Quiero darle muestras de mi bondad. Es claro que en lo humano hay quienes digan qué bueno era David y quizás le habrían otorgado el premio Nobel de bondad, si lo hubiera. Pero no debemos dar ese crédito a quien solo es el instrumento del amor y la misericordia del Dios vivo. Y así nosotros, cuando recibimos un bien o un favor, no debemos dar el crédito a quien nos lo ofrece o entrega. Que por supuesto tenemos que ser agradecidos. Cuando recibimos algo, tenemos que ser agradecidos. Claro que sí. Pero eso no significa que esa persona que nos ha bendecido con algún bien, con algún servicio, con algún obsequio, no quiere decir que de esa persona provenga, porque de donde proviene, y ya nos lo enseñó el Señor, es de Él mismo, porque nos ama. Entonces Él determina bendecirnos y utiliza a las personas que son sensibles a Él, que son sensibles a la dirección de su Espíritu Santo, para hacernos llegar la bendición que Dios quiere que tengamos. Y eso es muy importante, amados, muy importante que lo podamos considerar. Así nosotros, pues, cuando recibimos un bien o favor, no debemos dar el crédito a quien nos lo ofrece o entrega, sino al Dios vivo y verdadero que inclina el corazón de aquellas personas que son dóciles a su guianza, a nuestro favor, para que podamos obtener los bienes que Él ya ha determinado entregarnos. Para entonces, Mefiboset vivía en una ciudad llamada Lodebar, que era un lugar árido, sin pastos, aislado. Algunos autores describen el lugar como un desierto, como un anonimato, un lugar de dolor, de escasez, de pobreza y desesperanza. Lamentablemente hay así muchos cristianos que, a pesar de ser hijos o hijas de Dios, del Dios Altísimo, el enemigo los ha llevado a aceptar condiciones semejantes. O sea, la colonia de cristianos Lodebar, al ocultarles su identidad en Cristo. Una cosa, amados, es que a pesar de una circunstancia difícil, delicada, adversa, podamos nosotros fortalecernos en Cristo y ver las circunstancias más difíciles con optimismo y con esperanza. Eso no quiere decir que nosotros aceptemos que somos personas apartadas, que somos personas arrumbadas, sin ese brillo del amor y de la presencia del Señor en nuestra vida.
Cualquier lugar donde haya un verdadero creyente puede ser el lugar de mayor dicha, felicidad y plenitud, porque Cristo lo llena todo en todos, amados. Y si nosotros estamos conscientes de esa realidad, entonces somos nosotros los generadores de otras circunstancias. Nosotros podemos cambiar las circunstancias que nos rodean. En Cristo, según escribió de parte del Señor el apóstol Pablo, a los creyentes que habitaban en Roma, somos más que vencedores. En el capítulo 8, párrafo 37, tenemos esta declaración. Y dice, sin embargo, en todo esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amados, aquí hay un punto importante que podemos aprender. Vuelvo a leer la declaración de Pablo. En todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Nos damos cuenta? Estamos hablando de victoria. Más que vencedor, pues es alguien que gana. Si el que gana es vencedor, pues nosotros en Cristo somos más que vencedores. Y dice aquí la Escritura, muy atinadamente Pablo hablando, que lo somos por medio de aquel que nos amó. Entonces, yo no sé si puedo transmitirles este pensamiento. Recientemente, cuando alguien ve una justa deportiva, un juego, ahora que viene el mundial, que está tan de moda y tan en boga la publicidad y todas las cosas que tienen que ver con el mundial famoso. A veces vemos escenas de partidos de fútbol cuando alguien mete un gol, cómo grita con un gran coraje. Y así, sí lo hemos visto seguramente. Y brincan y levantan los brazos y abrazan y en fin, tantas cosas válidas, por supuesto, es una emoción, es una buena emoción dentro de un ámbito deportivo. Pero aquí lo que nos está diciendo el Señor es que esa victoria, la victoria que nosotros tenemos, es por el amor de Cristo. Entonces, una victoria así de fuerte, de impactante, de vigorosa, como la podamos expresar, es una expresión de amor del Dios vivo sobre nosotros. No es nuestra astucia, no es nuestra fuerza, no es nuestra habilidad, nuestro talento, es el amor, la expresión del amor del Dios vivo que nos amó y nos permite ser en Cristo más que vencedores. Entonces, regreso a Romanos capítulo 8, verso 38, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amados, estamos hablando de alguien que cayó en desgracia desde muy pequeño. Estamos refiriéndonos a Mefiboset, hijo de Jonatán. Pero lo mismo nos podemos referir a cualquier otra persona que ha caído en la desgracia de la soledad y del abandono de sus padres. En este caso, el abandono que sufrió Mefiboset no fue porque Jonatán quisiera irse de gira,
quisiera irse de paseo, quisiera irse a conocer el mundo. Fue porque lo asesinaron en una batalla. Entonces, no fue algo que él hubiera querido. Él hubiera querido proteger a sus hijos. Pero el amor incondicional de Dios puso en el corazón del ahora rey David proteger la descendencia de su amigo Jonatán, que es lo que estamos leyendo. Mefiboset estaba lisiado, olvidado, viviendo en aquel lugar hostil, inhóspito, carente de comunicación, aislado. Su identidad estaba marcada por la vergüenza de su condición familiar y física. Por lo general, amados, el trato de la sociedad hacia las personas que tengan alguna limitación física es una actitud hostil para las personas, por cualquiera que sea la razón, por edad, por un accidente, por cualquier situación. La actitud en general de la sociedad es una actitud hostil y las personas que sufren de cualquier discapacidad lo perciben. Muy bien. Entonces, su identidad estaba marcada por la vergüenza de su condición familiar porque habían asesinado a toda la familia. Y física, por su condición de pérdida en cuanto a su movilidad. Pero un día Dios movió el corazón del rey para buscarlo y para darle su protección. El segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, párrafo 6, nos lo explica. Y dice así: su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, porque recuerden que David lo buscó, lo mandó llamar, cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. Recordemos que es una persona minusválida y aún así hizo su esfuerzo, y seguramente lo han de haber ayudado, para poderse postrar delante del rey, en señal de profundo respeto. David dijo: saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió: yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad, por lo que le prometí a tu padre, Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl, y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Amados, la condición de abandono, de pérdida de identidad, lleva a las personas a considerarse en estos términos. Dice Mefiboset: ¿quién es tu siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y no estaba fingiendo, amados. Estaba declarando lo que había en su corazón, ese sentimiento que se había desarrollado en su corazón de cero valor propio, cero amor propio, cero consideración de sí mismo. Qué curiosa situación. Cuando David hablaba con el Señor, en el Salmo 8, cuando cantaba al Señor, le preguntaba: ¿qué es el hombre para que
tengas de él memoria. ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Y este mismo David, que alababa al Señor con esas palabras, entendiendo la gran distancia entre la gloria del Dios vivo y verdadero y la gloria del ser humano, representado en ese momento por él, ahora escucha estas palabras. ¿Quién es tu siervo para que le muestre tal bondad? Y luego los adjetivos que le expresó de sí mismo. Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo: le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Y aquí nos dice la escritura, Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Con este testimonio podemos saber que Dios afirma nuestra identidad, de rechazado a hijo amado, de ser olvidado e ignorado a ser escogido, a ser exaltado, llevado a la mesa del rey. ¿No queremos, amados, ser llevados a la mesa del rey? ¿No creen que podríamos nosotros empezar a considerarnos con esa dignidad que Dios ganó para nosotros a través del sacrificio de Jesús en la cruz? Por medio de aquel que nos amó, leímos. Tenemos una dignidad real, amados. A veces las cosas salen mal, a veces las cosas no van bien. Por supuesto, estamos en el mundo. Pero eso no quiere decir, amados, que no podamos nosotros levantarnos en nuestra certeza, en nuestra convicción de lo que Dios mismo nos dice. Dios quiere exaltarnos y levantarnos a una posición de dignidad real, que es lo que hizo con Mefiboset. En el capítulo 3 del libro del profeta Malaquías, y no se espanten, vamos a leer a partir del párrafo 17, la escritura nos dice así: ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día en que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial. Les tendré compasión así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Entonces de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Entonces aquí, amados, la posición que Dios nos quiere dar cuando somos obedientes, cuando somos dóciles a su guianza, es de ser especial tesoro para Dios. Dicho en términos coloquiales, ser los tesoritos del Señor, con toda la dignidad. El apóstol Juan escribe de parte del Señor en el capítulo 1 de su versión del Evangelio lo siguiente, que son de los párrafos que usamos para nuestro tema de alabanza al Señor en esta tarde. Juan capítulo 1, párrafo 12 nos dice así: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, amados, aquí no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando, así como vimos
que David restauró la dignidad de este Mefiboset por el amor que tenía a su padre Jonatán. Pues por el amor que Dios nos tiene, nos restituye a una posición de dignidad, como decíamos, de dignidad real. Y dice, a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, amado, el llamarnos cristianos no es un club, no es una secta, no es una asociación, no es un patronato. Ser cristianos, amados, es entender que somos hijos e hijas del Dios vivo, del Dios altísimo. Y eso nos permite vivir con dignidad por nuestra identidad de hijos e hijas del Dios vivo. No somos, pues, lo que nuestros padres hicieron o dejaron de hacer con nosotros. Somos quienes Dios dice que somos. Aleluya. Si los padres faltan, Dios sí está. La seguridad emocional que ha sido quebrantada es restaurada en la presencia de Dios. La seguridad emocional que ha sido quebrantada por el abandono es restaurada en la presencia del Señor. Ya vimos la restauración de la identidad. Ahora vamos con la seguridad emocional. La psicología define el rechazo como una experiencia emocionalmente dolorosa que activa, curioso, las mismas zonas cerebrales que el dolor físico, impactando negativamente la autoestima y la sensación de pertenencia. Puede generar trauma, llevando a la pérdida de autoestima, evitación o aislamiento social. De esto sabemos bien todos nosotros. Esto es no por otra cosa, sino porque hemos llevado un estudio precioso sobre el aislamiento y sobre la forma en la que Dios resuelve el tema en la vida de sus hijos y sus hijas. Llevando a la pérdida de autoestima, aislamiento social. Esto es el aislamiento, el autosabotaje y a relaciones de dependencia por temor a la exclusión. El abandono genera miedo al rechazo, ansiedad e inseguridad permanente. Y vamos a ver el caso de Agar. Agar, cuyo significado es extranjera o la que huye, sufrió el abandono y rechazo de su ama y del padre de su único hijo. Génesis en capítulo 16 podemos ver lo que nos refiere la escritura. Párrafo 7 en adelante dice: el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora, Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Qué importante es en el reino de los cielos el sometimiento a la autoridad que hay sobre nuestra vida. En todo momento Dios nos dice, Dios nos insta a someternos a las autoridades que hay sobre nuestra vida. No nos pide el Señor que las cuestionemos. Simplemente dice que nosotros vivamos bajo su autoridad. Eso quiere decir someterse, bajo autoridad.
Entonces, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Luego, añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye. Porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. ¿De angustia por qué? Pues porque su señora la despachó. Porque tenía un hijo, o iba a tener un hijo, y ella, la señora de la casa, no podía tener hijos en ese momento. Entonces, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo, lo llamarás Ismael, y ya lo leímos. Este hijo tuyo, párrafo 12, será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Definición bíblica, no personal. Levantará su puño contra todos, y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. También dijo, de verdad he visto a aquel que me ve. Así que ese pozo fue llamado Beer Lahai, Beer Lahai Roy, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Bered. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Ay, amados, ahora que estuvieron de visita nuestros nietos, ellos tienen edades desde 15 hasta 7, 4. Y verdaderamente no se les ve agotamiento en ningún momento. Son, como dicen, traen la pila recargada. Y me pongo a pensar, este hombre Abraham a los 86, y digo, en el comparativo que nosotros también somos personas de edad mayor, pero este hombre a los 86 tuvo su primer hijo. No el hijo de la promesa, él vino después. Entonces, Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Esta mujer se sentía invisible, estamos hablando de Agar, por el rechazo de su señora y por ser ignorada por el padre de su hijo. Pero Dios se le aparece en su angustia y soledad y la ve. A veces, amados, nosotros nos sentimos como que Dios no nos ve, como que Dios pasa de largo, por experiencias que hemos tenido de gente que ni siquiera voltea a saludarnos. Y a veces pensamos que así es Dios también, pero no lo es. Él es el Dios que nos ama. Él es el Dios que nos ve. Dios se le aparece en su angustia y en su soledad. Dios sana la inseguridad con su presencia. No nos abandona. Él nos ve, nos escucha y nos responde. En el capítulo 34 del libro de Salmos podemos ver lo siguiente. Párrafo 18. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Si alguna vez tú, amado o amada, has visto personas en condición de calle, con evidente tristeza en su semblante, en sus acciones, en sus facciones,
Y a veces piensas que ¿por qué Dios no tiene misericordia de ellos? Claro que la tiene. Y aquí Dios nos lo está demostrando. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Y bueno, amado, amada, si en algún momento tú te has sentido así, por el quebranto producido por el abandono de tus padres o de alguna persona importante en tu escena familiar, pues simplemente te recomendamos los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Prueba los brazos del Señor Jesucristo y te darás cuenta de que nadie te ha amado como Él te ama. Gracias, Señor Jesús. Aunque nadie nos haya protegido, Dios siempre ha estado con nosotros. Si los padres faltan, Dios sí está. La capacidad de amar que ha sido distorsionada, Dios la puede restaurar con su perfecto amor. ¿Sabíamos que el amor de Dios es perfecto? Porque no es un amor condicional, amados. El amor de Dios es el que describe la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, en donde ahí podemos ver la descripción puntual de lo que es el verdadero amor, el amor de Dios. Lamentablemente el mundo tiene un concepto demasiado inexacto de lo que es el verdadero amor. El abandono afecta todas nuestras relaciones, nuestra confianza, nuestra capacidad de amar sin temor a ser ofendidos, a ser despreciados. En el capítulo 4 de la versión del Evangelio escrita por Juan, el Señor nos presenta la historia de una mujer de Samaria, por cierto, que se encuentra con Jesús en el pozo de Jacob, situado en la ciudad de Nabús, en Cisjordania. Jesús la confronta a esa mujer con su realidad y le pide que vaya y llame a su marido. La confronta con sus varias relaciones fallidas de tipo marital, en su intento por llenar su vacío emocional y afectivo. Cuando Jesús le habla, le ofrece una completa restauración al comparar la saciedad de su sed con la abundancia del agua de vida que de él emana para quienes le buscan de corazón. Y la plenitud, del amor verdadero que él nos brinda para salvación. Aquí vemos que el Señor no juzgó a esa mujer por sus desatinos, sino la restaura y la libra del temor. Bueno, alguien diría, ¿y por qué tenía temor? Porque la querían apedrear, amados. Porque la ley así lo declaraba, que si alguien era sorprendido en adulterio tenía que morir lapidado, que quiere decir a pedradas. Vamos a ver en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, el párrafo 18, la escritura nos dice lo siguiente. En esa clase de amor no hay temor. En esa clase de amor no hay temor. ¿Cuál es esa clase? ¿Qué clase de amor? El amor de Dios, amados. Es tan excelente, es tan superior, tan supremo, que en el amor del Señor no hay ningún temor. Porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si por el abandono de tus seres queridos, de tus personas más próximas, tú has vivido en temor, amado, amada, te recomiendo acercarte al Señor Jesucristo. Te recomiendo encarecidamente
que conozcas el amor de Dios, un amor incondicional, un amor que expresa de todas las maneras posibles nuestro Dios. Que te llenes del amor de Dios para que tu personalidad, para que esta inquietud o esta dificultad de percepción que tenemos cuando somos rechazados pueda quedar como un recuerdo, ni siquiera un mal recuerdo, simplemente un recuerdo, porque Dios no nos enseña a olvidar, nos enseña a sanar. El amor de Dios sana nuestro pasado y nos permite reordenar nuestra manera de amar. Si los padres faltan, Dios sí está. Un propósito desviado puede ser completamente restaurado por Dios, nuestro Padre Celestial. Entonces, si por el abandono tú simplemente te desviaste del propósito original de tu vida, pues en Cristo hay una completa restauración, amados. El abandono puede provocar entonces falta de dirección, decisiones destructivas y un sentido de inutilidad total. Podemos ver como ejemplo de esto a José, el famoso, el soñador. El libro de Génesis, del capítulo 37 al 50, nos da testimonio de lo que este hombre sufrió desde su juventud. José fue rechazado por sus hermanos, que era la figura familiar, vendido, traicionado, olvidado, pero Dios transformó su historia. Dios le dio restauración. De ser rechazado a ser gobernador de Egipto. No es cualquier cosa, amados. De haber sido herido a ser un poderoso instrumento para salvación. ¡Qué bendición! Capítulo 50 del libro de Génesis. Las palabras de José cuando se identifica o cuando se da a conocer ante sus hermanos. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. ¿No nos da gusto, amados? ¿No nos da gusto que a veces nosotros sentimos, como decía mi mamá, la casa caída, los trastes quebrados, los niños enfermos, el mozo oído, papá enojado? ¡Ay, qué cuidado! A veces las circunstancias están así, amados. Pero en todo eso, el Señor, como dice aquí este párrafo, Dios dispuso todo para bien, porque nos ama y nos ama entrañablemente. En nuestra vida, en nuestra historia, o tu historia, no termina en el abandono. Dios puede convertirla en una vida con propósito. Hasta hay un libro que se llama así. Si los padres faltan, Dios sí está. Una relación con Dios que ha sido afectada es restaurada por el Padre perfecto. El abandono distorsiona la imagen de Dios, porque pensamos, Dios también me puede abandonar. Y eso nos lleva a una dificultad para confiar en Él como Padre. Recordemos la historia del hijo pródigo, que se va, lo pierde todo y llega un momento en el que toca fondo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que llega un punto en el que ya no hay para dónde hacerse, está en plena pérdida, en situación de pérdida desesperada. Pero cuando regresa, cuando finalmente regresa, pobre, sucio, humillado, derrotado,
abandonado por aquellos que parecían ser sus amigos de la bonanza. Porque cuando a alguien le va bien, ¡puf!, los amigos surgen hasta de debajo de las piedras. Pero este hombre regresó vencido, pero convencido de que podía pedir perdón. Y entonces cuando regresó, su padre lo recibe con amor. No lo recibe con un fuete para castigarlo. Lo recibe con los brazos abiertos. Lo abraza, lo bendice de tal manera. Le pide a sus siervos que lo atiendan, que lo vistan con dignidad, que le den un anillo de la casa. En fin, toda una situación totalmente diferente. Pero cuando regresó pasa todo esto. Lo recibe el Padre con amor, dignidad y restauración. Dios no es como los padres humanos, eso lo tenemos que tener bien claro. Dios no nos falla, Dios no nos abandona, Dios no nos rechaza. Dice la carta a los romanos, la que veíamos hace un momento, en el párrafo 15, que Dios que todos los que hemos sido recibidos por Dios, hemos recibido el espíritu de adopción. Esto es, que Dios ahora es el que da la cara por nosotros. Sí, amados, aunque parezca difícil entenderlo, ahora, si tú estás en Cristo, si yo estoy en Cristo, Dios es quien da la cara por nosotros. Ya no tenemos que enfrentar nuestras circunstancias nosotros solos, ustedes solas. Dios mismo da la cara en favor de nosotros. ¡Qué bendición! Dios no solamente nos salva, sino que también nos adopta para Él, para que seamos de Él, para que le pertenezcamos a Él. Por tanto, podemos nosotros entender que el Salmo que leímos, 27, párrafo 10, no solamente es un consuelo, no solamente es una palmadita para hacernos sentir bien, sino que es una declaración de restauración total, amados, de la identidad, de la seguridad, del amor, del propósito de nuestra vida y de nuestra relación con el Señor. Todo lo que el abandono rompió, Dios lo puede reconstruir totalmente. Qué importante es que nosotros nos demos cuenta de todas estas circunstancias que proceden del rechazo, del abandono. Sin embargo, qué bendición tan grande que podamos nosotros recurrir a los amorosos brazos de nuestro Dios para recibir una completa restauración. Por eso, cuando los padres fallan, Dios sí está. ¡Qué bendición! Queremos dar oportunidad a las personas que nunca se han comprometido con Dios en los términos que Dios propone. A lo mejor tú siempre has seguido a Dios, siempre has considerado que lo amas, incluso rezas, a veces repites alguna declaración, algunas frases aprendidas, y eso en alguna medida lo único que significa es que has sido una persona que quiere una relación con Dios, pero ahora tienes la oportunidad de establecerla en los términos que Dios declara en su palabra. Si quieres hacerlo, te invito, amigo, amiga, a que inclines tu corazón conmigo y le digas estas palabras. Señor y Dios, te doy gracias por permitirme escuchar tu palabra y por darme la oportunidad de entender
que toda forma de abandono, toda forma de rechazo que haya yo sufrido en mi vida, tú la puedes resolver, tú la puedes sanar, porque tú nos amas, Señor. Y así lo entendemos. Tú nos amas y nos amas entrañablemente. Gracias por permitirnos descansar en ti, reposar en ti, restaurarnos en ti. En el nombre de Cristo Jesús, te ruego que limpies mi vida, que limpies mi conciencia de todo lo malo que yo he hecho, Señor, y que las limpies con la sangre preciosa que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesucristo, te quiero recibir en mi corazón como mi máxima autoridad. Esto es, como mi principal autoridad. Y yo quiero vivir para obedecerte, Señor. Yo quiero vivir para servirte, para amarte. Y te doy muchísimas gracias por tu obra gloriosa en la cruz del Calvario. Amén. Muy bien, pues le damos muchas gracias a Dios por ustedes que han hecho esta declaración por primera vez y queremos recomendarles que platiquen con Dios cada día, que dejen que Dios platique con ustedes a través de su palabra y que toda esta experiencia nueva de una relación gloriosa con el único y verdadero Dios, que la puedan compartir, que tengan a bien compartirla con sus seres queridos, porque ellos también necesitan conocer el amor y la aceptación de Dios que es en Cristo Jesús. Por nuestra parte, les damos gracias por acompañarnos y les invitamos, si así lo desean, a que nos acompañen en nuestras actividades entre semana, en nuestros medios de comunicación, de contacto. Pueden ustedes enterarse cuáles son estas actividades que tenemos entre semana y finalmente cada domingo aquí al mediodía estaremos aquí hasta que Dios determine otra cosa para compartir su palabra, para compartir su amor y su presencia. Por lo demás, pues amados, si había alguna situación de rechazo en nuestra vida, alguna situación de abandono en nuestro corazón que todavía pudiera estar ahí o haber estado ahí sin identificarla, gracias a Dios por Cristo y gracias a Dios por su palabra que nos permite considerar estas cosas y finalmente ser librados por completo y de una vez por todas de todas aquellas situaciones que marcaron rechazo y abandono en nuestro corazón. Bendito Dios, gracias por nuestra vida, gracias por la aceptación que tenemos en ti, gracias porque tú nos aceptas tal y como somos, pero nos amas tanto que quieres que nosotros seamos transformados a como tú eres, Señor. Y eso lo entendemos perfecto. Vivamos en el camino. Gracias, bendito Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, por tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Declaramos un fin de semana todavía lleno de bendición, de amor, de parte de nuestro Dios. Y pues que esta temporada de primavera cumpla, cumpla lo que promete, porque me he dado mucha risa hace un par de noches que estaba entrando la primavera y una temperatura ahí bien fría aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, sabemos que nuestro Dios no ha dejado el tablero de mando de la creación, así es de que confiemos en Él. Él está con nosotros y por nosotros. Que el Señor les bendiga y muy buenas tardes.
Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra que nos instruye, nos exhorta, nos anima y nos consuela. Y en este día queremos honrarte con los bienes que de ti hemos recibido y bendecimos en esta hora toda fuente de provisión para nuestra vida y te entregamos con humildad nuestros diezmos y ofrendas, agradecidos por tu gran amor y el buen cuidado que tienes de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje